En Propuesta Semanal contamos con la participación del doctor Trajano Vidal Potentini, eminente abogado, académico, autor de muchísimos libros, y es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, que ha estado muy activa en los últimos tiempos, sometiendo recursos con relación a leyes y reglamentos y una serie de cosas, con mucho éxito, por cierto. Buenos días, Trajano. Buenos días, saludarte al país y como siempre, pues mi gratitud especial por servirnos, pues, este programa que es una costumbre, una tradición en el pueblo dominicano de mucha aceptación y valía por los enfoques objetivos que tú siempre haces. Trajano es un habitual invitado nuestro, tanto de Propuesta como del telematutino. En el comentario previo, yo muy brevemente traté, yo diría que el éxito de la fundación que sometió un recurso al Tribunal Superior Administrativo y que tuvo ganancia de causa, pero dije, yo no voy a tratar ese tema porque justamente el invitado es el que puede tratar con propiedad, es decir, ¿qué te motiva el recurso? ¿En qué constituye el recurso? Y realmente el dispositivo de la sentencia. Mira, la Fundación Justicia y Transparencia es un testigo de sección acreditado por decreto del Poder Ejecutivo en lo que fueran los inicios, por allá, por 2016, 2017, de las discusiones para el pacto eléctrico. Ese pacto eléctrico pues devino también en lo que sería una especie de fracaso porque el sector social que estuvo acreditado en el mismo no lo rubricó, no lo firmó. No solamente no lo firmamos, sino que también lo cuestionamos en el Tribunal Superior Administrativo, que es otro de los tantos recursos que tú refieres que hemos nosotros en ese activismo que desarrollamos, pues también hemos radicado un recurso en el Tribunal Superior Administrativo cuestionando el pacto eléctrico y que está ahora mismo pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional porque el pacto eléctrico no se había concluido. Y nosotros que participamos junto al sector social de todo ese proceso, pues no lo firmamos y como tal lo estamos cuestionando. En función de ese pacto, que nos va el tiempo dando la razón, por eso la frase bíblica que dice todo pasará es muy, muy positiva, nos va dando la razón y el mismo presidente de la República tienen que reconocer que el pacto pues ha sido imperfecto y que como tal hay que devolverlo y lo está ahora mismo el CE rediscutiendo. En función de ese pacto, entonces se han acometido una serie de procesos con un pacto que no es vinculante, no solamente que está cuestionado, sino que no es una norma de derecho positivo y como tal no debería ser el sustento para ir concretamente pues ya haciendo algunos planteamientos como lo sería de forma paulatina el aumento de la tarifa eléctrica hasta el 2026 cada 3 meses. Desde que nosotros advertimos, verificamos esos aprestos, enfrentamos ese proceso con lo que fueran las 3 primeras resoluciones que se generaron ya hace alrededor de un año. Entonces, para el mes de octubre, radicamos ya en contra de esas resoluciones, de 3 resoluciones de la Superintendencia de Electricidad, que eran las que iban cimentando el camino para de forma paulatina pasar lo que está pasando y que tiene al grito al cielo a los dominicanos. Nosotros habíamos advertido en aquel entonces, en los medios de comunicación, de que todo esto provocaría un estallido social si seguía esa escala alcista o si se proyectaba lo planteado con lo que sería pues ese ejercicio sucesivo de aumento hasta el 2026. Vamos a hacer para tomar una tacita de aroma, sabor y calidad, que lo estaban colando, por eso se retrasó un poquito. Así que está recién colado. Que es también es una costumbre, el café Santo Domingo. Sí. Que nos brinda Industria Baneleas y Kenia. Muchísimas gracias. Es decir, que se puede decir que gracias al recurso de ustedes se evitó una poblada. Porque la gente estaba protestando en la sede. Bueno, también ya lo había reconocido el mismo presidente de la República, que siempre pues ha tratado de tener esa sensibilidad social, de poner el oído en el corazón del pueblo, y ya había planteado de lo que fueran la última resolución que sin duda pues desencadenó, como habíamos advertido una serie de protestas en todo el territorio nacional. Pero lo cierto es que la sentencia nuestra tiene un alcance parcial porque no anula todas las resoluciones, ni siquiera todas las que habíamos planteado, que es un aspecto que eventualmente pudiéramos nosotros incluso recurrir. Perdón, lo que anuló fue la última. La última, no la última de hasta el momento,
la última del entonces, del pasado año, hasta donde nosotros habíamos concluido el proceso del contencioso administrativo conjuntamente con una medida cautelar. Entonces lo que tendríamos que retrotraernos, porque cuando nosotros llevamos el tema a la justicia, solamente iban 3 resoluciones. Entonces solo pudimos expresarnos sobre esas 3. Y tuvimos que esperar lo que sería el fallo que iba en alguna forma a cimentar, a enfocar lo que serían también en cascada la misma lógica que responden, a que responden las otras. Si se anula una, se anulan todas. En el caso concreto no sería así, porque tiene que ser mandatorio, porque todo lo que hay, pero si vamos a servir y a verificar la lógica, y si la asume y lo asimila, lo entiende el gobierno, porque es un precedente que ciertamente en algún caso proyecta todos los vicios que tienen las demás. O sea, solo habría que ir al tribunal. O sea, en el fondo es a todas las que se está llevando. ¿Ustedes volverían al tribunal? Bueno, nosotros, para completar también lo que fueron las dos primeras, que no está diciendo que nos lo está rechazando, lo que está diciendo en relación a las 2 primeras es que hay una prescripción extintiva, porque no valoró el que se trata de un proceso sucesivo y continuo. Dice, hay una prescripción extintiva, como no lo hicieron en el plazo, porque cuando uno viene a despertar, ya habían pasado el mismo proceso en lo que uno estaba haciendo la advertencia. Pero cuando acoge, que es lo trascendente, lo importante de esta sentencia, cuando acoge la parte de esa resolución, se refiere solamente a 2 meses, no a 3 meses, porque en ese momento... O sea, a 2 trimestres, a 2 aumentos de trimestres. No, a 2 meses, noviembre y diciembre del 2021. ¿Por qué solamente 2 meses y no 3 meses? Porque ya ellos, de lo que fuera el primer mes, habían anulado ellos mismos habían dejado sin efecto una resolución, y en eso pasó un mes. Una vez pasa el mes, entonces ya solamente la sentencia nuestra se corresponde con 2 meses, noviembre y diciembre, y estamos hablando entonces de casi un cálculo conservador, por cierto. No es ese el monto, tiene que ser mucho más. Algunos hablan hasta de 2.000 millones de pesos. Nosotros en un cálculo conservador, porque hay un problema, y es que también están recaudando menos a partir de lo que sería una velada ineficiencia e improvisación que parecería está campeando a sus anchas en el sector eléctrico. Por eso hemos visto cómo se vienen generando algunos cambios, cómo ese sector ha devenido en una especie también de Torre de Babel, donde no se entienden, donde se siguen cometiendo errores, porque tú coger al que está en las sedes, sí, que es un conflicto de intereses, porque de ser regulado pasa a ser ahora regulador. Entonces ya hay una visión diferenciada. Y además, él venía de generación. Efectivamente, entonces es un problema, no estaba en condiciones de ser regulador. Y vemos entonces recientemente cómo se lava las manos la gente de DESUR, y le tiran entonces la pelota, la cuava a la gente de la Superintendencia de Electricidad. Hay que devolver un dinero, ¿no? Claro, entonces dice DESUR, mira, yo no sé, soy un órgano regulado y como tal tengo que adherirme a lo que diga en relación a esa sentencia, a lo que diga la Superintendencia de Electricidad. Entonces lo que está diciendo en lo sucesivo, cualquier problema que se dé con eso, yo no soy responsable, serías tú. Es la lectura que parecería que Morrison le está dando en términos políticos y dejándole ese problema a Astacio, porque tienen que devolver. Porque la sentencia no es vinculante a todas las instituciones. O es al regulador. Totalmente. No, a todos. Pero él dice, mira, por eso digo, se está lavando las manos. Está apartándose de lo que es su responsabilidad. Él dice, mira, yo voy a hacer lo que tú digas porque tú eres el que sabe, tú eres la cabeza, tú eres el que ha emitido lo que hoy está siendo cuestionado, y como tal tú tienes que instruir. Porque fue la superintendencia la que... La superintendencia, lo que se ha atacado, aun cuando lo llevamos a ellos también en intervención forzosa. Ellos participaron del proceso y se defendieron. Y fueron en intervención forzosa porque la sentencia tenía que serle oponible. Ellos no podían estar ajenos a un asunto que le iba a afectar, porque entonces le hubiese habido una tercería al proceso, y eso pues servía para, si se quiere, retardar. Un retardo que no le conviene a ellos tampoco, porque estamos hablando de empresas que aun cuando son del sector público, a nivel del tema capital, del dinero, porque es el sector público, pero no son empresas públicas, son de connotación privada, y como quiera, eso le trae entonces inconveniente a nivel de bolsa de valores, a nivel de préstamos. Entonces están en la obligación de acoger eso, porque el extender ese proceso, ese problema, no le conviene. Ellos buscan financiamiento. Efectivamente, pero hasta para una venta, eso le baja el valor. Entonces tienen que acogerse y tienen que revisar el proceso completo por lo que estamos planteando.
de que es una lógica que se proyecta en la demás, porque lo mismo que hicieron con esa resolución es lo que han hecho con todas las otras. Entonces es clara la sentencia cuando dice que ha sido violatoria, no a la ley, no, a la Constitución de la República, artículo 138, numeral 2, y artículo 69, numeral 10. Y de ñapa ya también a otras leyes, como lo es la ley de la administración pública o de los derechos y deberes de los administrados frente a la administración pública, la 107-13 en su artículo 31, donde habla entonces ya del derecho fundamental de la participación ciudadana a un proceso como ese de tanta trascendencia que nos tiene a todos con el grito al cielo. Es decir, que en un lenguaje llano, para producirse un aumento en la tarifa, tenía que ser un proceso de consulta. Sí, la ley 107-13 en consonancia precisamente con los principios de la administración pública que están listados en el artículo 138, por eso la sentencia menciona el artículo 138, y el 69.10 tienen entonces lo que es ese debido proceso administrativo, como un derecho fundamental y como un sustento, un fundamento propio del tema constitucional en un Estado social y democrático de derecho, en lo que es su principio, su versión democrática, en donde los ciudadanos pues tienen que tener una hegemonía, si se quiere, en lo que es esa conexión directa de participación ciudadana. Entonces hay un derecho que es el derecho a la buena administración, y esa misma participación se engloba dentro de ese proceso. Y eso ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional. Es una gran sentencia la que ha dado la cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo, sobre todo por la connotación y enfoque constitucional que le da a la misma. Vamos a esperar, ya nosotros pues lo pusimos en mora, ya procedimos a notificarle oficialmente para que tomen una decisión, aun cuando lo ha debido hacer también ya el Tribunal Superior Administrativo, que le hace llegar la sentencia, y por qué no también esa rueda de prensa que nosotros dimos, en donde participó masivamente todos los medios de comunicación, y es de conocimiento público el tema. O sea que ellos tienen que empoderarse y tratar de tomar una decisión alrededor de ver cuál sería la metodología, la mecánica para reivindicar esos dineros en beneficio de los usuarios, que han sido pues los triunfadores por la vía y conducto nuestro. Bueno, pero también en el interín se dio el caso de que no solamente se aumentaron la tarifa, sino que se aumentaron los salarios, y eso provocó finalmente la renuncia del superintendente. Vamos a una breve pausa, porque también ustedes sometieron un recurso en relación a los aumentos salariales, ese solo no, sino en sentido general en el Estado. Volvemos, no se pierdan la segunda parte de la entrevista con el doctor Trajano Vidal Potentini. En el segmento anterior hablamos de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que fue una sentencia a tono con un recurso que sometió la Fundación Justicia y Transparencia con el tema de la tarifa eléctrica. Ahora bien, junto a eso, hubo un escándalo porque el superintendente de electricidad, conjuntamente con miembros del Consejo, se aumentaron el salario. Eso hubo un ataque mediático tal que él tuvo que renunciar. Pero ustedes sometieron un recurso, Trajano, pero es en sentido general, no solamente a la superintendencia, sino a los aumentos que se han producido en otras instancias. Explícanos eso. En la República Dominicana, y por eso tenemos que hacerlo por la vía judicial, porque hay un desorden, hay una asimetría grande a nivel salarial. Personas que ganan millones de pesos, más de 1 millón, más de 1,5 millones, de los salarios más altos del mundo, aunque hace el planteamiento que el equivalente en dólares, no, de los salarios más altos del mundo hay en República Dominicana, y sobre todo el denominado llamado proceso de indexación, que constituye el ajuste por la inflación de lo que sería pues el salario en un momento determinado, que hay leyes especiales que así lo prevén, sobre todo leyes especiales del sector financiero, porque se tiene pues la convicción de que el regulado debe estar a tono con quien está regulando en el orden o en el sector privado. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el choque que trae todo esto? Y ojo con esto que voy a decir, porque precisamente se está planteando un reglamento que pudiera acoger el Poder Ejecutivo en cualquier momento del Ministerio de Administración Pública para reglamentar lo que es la ley 105-13, que es la Ley General de Salario, de Salario General del 2014, creo. No, del 2013, es del 2013, la 105-13,
conjuntamente con la 107, porque todas se correspondían con la temática en la República Dominicana de lo que es la administración pública, como la 247 también -12, que fue la primera, porque es la orgánica de administración pública y que tiene que ver de todos los ministerios. Y precisamente respondían a la esencia de lo que serían los cambios generados en la Constitución del 2010 en aquel entonces, donde ya no eran Secretaría de Estado, sino ministerio y demás, y todo eso pues había que aterrizarlo a la circunstancia ya de la nueva Constitución. ¿Qué pasa? La Constitución, y es en lo que quiero ser enfático y categórico para que se entienda, en el artículo 140 dice que se prohíben los incrementos de salario o beneficio para el mismo periodo de entidades públicas, autónomas, todas las entidades, ¿verdad?, en beneficio de los incumbentes o directores o directivos, ya sean nombrados, designados o electos, en este caso designados o electos. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Que no es viable, que no es posible el que ningún incumbente, tú puedes hacerlo para el resto de las personas a quienes tú tienes, en virtud ya del ámbito de aplicación general que plantea la Ley General de Salario, y que sí es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo a la hora de reglamentarlo, o el Ministerio de Administración Pública. No así para los incumbentes y directivos, son los que están fuera de ese ámbito. Y eso, estamos hablando, y eso cubre gobierno central, instituciones autónomas, todo el mundo. Autónomas, los entes constitucionales. Todo el mundo. Porque hay un gran desorden, hasta altas cortes parecería que están en ese proceso, que es lo que estamos también, por acceso a la información pública, verificando, porque no solamente es el salario, sino beneficio, cualquier beneficio. Desde luego la indexación no solo es un beneficio, si tú quieres verlo como un beneficio, no lo ves como un beneficio, pero sería un incremento. Entonces entra del rango constitucional. Entonces todo el que sea directivo, todo el que sea incumbente, no tiene la posibilidad, en virtud de ninguna ley especial, porque la Constitución abriga, se superpone a todo. Entonces, por más explicaciones que den de ese vicio que se ha profundizado y que antes de la Constitución del 2010 pudo haber tenido vigencia, pudo haberse estado desarrollando en instituciones que tienen una segmentación especial en función de una ley especial, pero ya no tienen como estar fuera. Es la Constitución. Aquí tenemos supremacía constitucional. La Constitución no entra en debate, tú me respondiste, pero yo te iba a hacer la pregunta porque yo vengo de la Junta Monetaria. Entonces, la ley monetaria y financiera dice que los salarios en la medida monetaria tienen que ser competitivos frente al sector financiero, y sabemos que en el sector financiero, a niveles vicepresidenciales, los salarios son de verdad imponentes y atractivos. Entonces, la Constitución... vamos a decir que anula. Se llevó eso de paro. Ciertamente es una lógica incluso con la que yo pudiera estar de acuerdo. Es decir, que si tú tienes un regulador que tenga un buen salario, o sea, en lo particular yo puedo estar de acuerdo, pero no es un tema de que yo esté o no de acuerdo. Tendríamos que reformar la Constitución, y toda la Constitución en ese artículo 140, entonces prever, condicionar el que para sectores segmentados, estrictamente, que tengan tales o cuales características, podrá entonces estar en un régimen diferenciado en función de tal o cual circunstancia. Pero eso no lo dice la Constitución. La Constitución lo que dice es que se prohíbe para el periodo, o sea, normalmente sería el periodo constitucional, pero como habla de periodo, no solo es el constitucional, sino que hay algunos estamentos que en virtud de leyes especiales, su periodo solamente alcanza 2 años. Entonces ese que tiene esos 2 años, perfectamente puede, en esos 2 años, hacer el aumento, pero no con efectividad a lo que es su periodo, sino para uno posterior. Si lo reeligen posteriormente para 2 años más, entonces pudiera beneficiarse. Y también entra en eso la indexación por inflación. Claro, porque la indexación es un incremento. Pudiera el Tribunal Constitucional hacer uno u otro planteamiento, pero es un incremento, es un beneficio la indexación. Pero hay que decir eso, es para incumbentes y directivos, para los de abajo pueden hacerlo y no violan ninguna Constitución. Ahí es donde entra entonces el régimen especial. Es decir, lo que no puede ser así mismo. La misma esencia de eso es que es contrario al derecho y a la razón, y por qué no a la propia Constitución, el que tú legisles en tu beneficio, el que tú por una disposición reglamentaria administrativa que es facultativa tuya, por eso hablan de los incumbentes y directivos precisamente porque el enfoque y espíritu de la Constitución es aquellos que como directivos son parte de algún consejo y tienen la capacidad no enmarcado en una sola gente, para abarcarlo también tienen la capacidad de resolutar
para beneficio a partir de esos órganos colegiados. Entonces no se puede. Trajano, usted quiere subir. Trajano, pero suponiendo que el Tribunal Constitucional se pronuncie, que el Tribunal Constitucional no es tan rápido como el Supremo Administrativo, eso implicaría que hay que desmontar una cantidad de sueldos que hay hoy vigentes. Claro que sí. Claro, pero no solo desmontar esos sueldos, sino devolver lo que han percibido de manera ilegal. Eso es lo que vamos a hacer en el Tribunal Superior Administrativo. La ley de salario, es el alcance. La ley de salario dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Pero la ley de salario, aun cuando plantea eso, pudiera otra ley especial hacer el planteamiento en el tema de los regulados y no habría inconveniente. No sería incompatible con la ley de salario porque es un segmento especial. Pero aquí no es otra ley ya. Aquí es la Constitución. Si quieren resolver eso, tienen que modificar la Constitución o el Tribunal Constitucional tendrá que expresarse sobre el particular, que tal vez le sería muy difícil porque se entiende que hay algunas altas cortes, no sé si estará entre ellas, es de lo que vamos a verificar, que pudiera estar también el Tribunal Constitucional en eso que han ido aumentándose los sueldos o beneficios, que es lo que hay que verificar, porque no es sueldo, beneficio también. O sea que los gastos de representación, de combustible y demás, todo eso entra dentro del denominado llamado paquete de beneficios. Tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, todo eso está prohibido. Artículo 140, porque veo que están explicando y que pudieran, en el caso del superintendente de banco, por ejemplo, es una persona que no conozco, pero es una persona que goza de muy buena imagen, con una gran trayectoria. No creo que lo haya hecho en principio imbuido de ningún proceso, porque además no tenía la necesidad, estamos hablando de $1 millón de pesos de que tiene de sueldo. Entonces no me parece que tenía necesariamente la necesidad, pero ve que es un proceso normal que se ha venido gestando y generando, y dice, bueno, la indexación lo están haciendo en el Banco Central, lo están haciendo aquí, y entonces se meten en esa lamentable lógica. Que yo lo que le sugiero es que coja y devuelva eso que ha percibido en ese momento de ese proceso de indexación. Y con eso sería más que suficiente. Esa persona que en lo particular le tengo esta admiración, porque lo que he visto es una trayectoria, no conozco, no lo he tratado nunca. Y ha hecho una buena gestión. Ha hecho una buena gestión y tiene muy buena imagen de lo que ha sido su trabajo y su trayectoria, y creo que es parte entonces de ese proceso, no que ha generado eso con ningún grado de mala fe, porque no le es significativo, cientos y tantos de miles de pesos en relación a lo que ganaba, no que no es significativa esa suma, porque con eso son 10, 11 salarios mínimos, 12 salarios, 13 o 14 salarios mínimos lo que se adjudicó por concepto de ese mísero porcentaje, porque aquí hay una gran asimetría, aquí hay un desorden en ese contexto de altos salarios y otros deprimidos y de personas que duran 30, 40 años en la administración pública, los maestros, y se van con una miseria que no le alcanza ni siquiera para la medicina. Entonces eso hay que arreglarlo, y no es ese reglamento ni la parte de salario, porque si no buscamos la forma primero de transparentarnos, de sincerizarnos en ese artículo 140, para ver qué es lo que se va a hacer, porque no es viable, no es posible, categóricamente lo digo, lo que estamos proponiendo. Vamos a ver cuando eso llegue al Tribunal Constitucional, si estarán en condiciones o si tendremos que de resolutar sobre el particular, o si tendremos que ir tal vez a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o a cualquier otro estamento. El Constitucional son 9, son difíciles las sentencias. Sí, y en ese caso que pudieran ser jueces y partes. Yo vi una declaración en una oportunidad que se le estaba acusando y ellos dijeron que no, que ellos no se han aumentado el sueldo y que lo que se dio allá fue un proceso de indexación, no de ellos, sino del común, en este caso de los empleados, que reitero, no hay ningún inconveniente en que hayan aumentos al tenor de la Ley General de Salario, llenando el procedimiento de la Ley de Salarios, que también se ha violentado en la mayoría de los casos, pero ya eso es subsanable. A la hora del grueso de la empleomanía, tú asignarle, entonces, no tampoco unos bonos, eso es ilegal. Están dando también una serie de bonos que eso está fuera de porque no deben ser empresas que estén en esa condición al tenor del componente público de la Ley General de Salarios, de que puedan estar repartiendo como si se tratara de empresas estrictas y privadas. Y empresas que pierden. Sí, eso no es, también eso es, pero eso ya es la Ley de Salario, porque reitero, pueden aumentarle el salario, pueden regular el salario en cualquier momento, en cualquier proceso, de lo que es el grueso de la empleomanía. No así de los directivos y los incumbentes, que es a lo que hace referencia, ya sea electos o designados, que es a lo que hace referencia la Constitución de la República. Mucho de esto, porque eso es una falta grave, la violación a la Constitución, califican
algunos para juicio político y otros para sometimiento, que es lo que estamos haciendo nosotros. Para juicio político, aquellos que hayan sido designados, en este caso, que hayan sido electos, porque eso no es nuevo, eso viene en los ayuntamientos, estamos con el grito al cielo y lo hemos venido advirtiendo, pero en los ayuntamientos eso hace mucho que viene dándose. En los ayuntamientos los que llegan se suben el sueldo y los beneficios. A la hora de hacer una revisión ahí también nos vamos a encontrar con otra barbaridad. Por eso se necesita un precedente que enfoque, que agarre el toro por los cuernos y que explique y que certifique eso, para que no sigamos tratando de justificar lo injustificable, de que sí, de que es la indexación, de que eso no tiene que ver, de que eso no es una indexación, es indexación, de que eso es un ajuste, que es la inflación. Bueno, pero que tampoco eso lo hacen para todo el mundo. Pasando a otro tema, Trajano, ya en los minutos que nos quedan, estamos pasando balance, porque el próximo martes, 16 de agosto, en el caso tuyo, abogado, haríamos un balance judicial o un balance del Ministerio Público. Es decir, ¿podemos hablar de un Ministerio Público independiente? No tenemos Ministerio Público independiente en la República Dominicana. Ahora sí, en las condiciones actuales y particulares, tenemos un Ministerio Público que indefectiblemente está obrando, está actuando de forma independiente, sin la injerencia, sobre todo, del Poder Ejecutivo. Esa es la realidad. Hay que reconocer que este presidente, Abinader, ha puesto de manifiesto, ha certificado una voluntad política inquebrantable de no meterse en los temas del Ministerio Público, y por eso vemos entonces estas cajas de Pandora que se han destapado con este expediente de Medusa de 12,000 y tantas páginas, en donde ahí están que ha afectado hasta el propio gobierno. Personas connotadas que solo con independencia, sin injerencia en ese Ministerio Público de un Poder Ejecutivo, pudieran gestarse, pudieran generarse, porque ciertamente ha afectado. Ya renunció incluso el ministro que estaba de licencia, que está, no es solamente mencionado, está imputado en el expediente. Porque en una hasta se equivocan, en la página no sé si 400 y tanto, se equivocan y lo mencionan el imputado fulano de tal, el ex ministro de la presidencia. Entonces, la intención que había con el mismo expediente era precisamente imputarlo, y tiene más menciones que incluso su hijo, que es el que están planteando. Me refiero al señor Macarrulla. Sí. Esa es la realidad. Entonces, solo de forma independiente, sin injerencia, actuaría un Ministerio Público como este ha dado notaciones de estar haciendo. ¿Y qué le falta entonces cuando dice que no hay independencia? Recursos. Bueno, ¿qué le faltaría? No hay forma de independizarlo en términos, en este caso, en términos legales, en términos institucionales, porque es la Constitución que lo prevé como un órgano constitucional dependiente del Poder Ejecutivo, que es quien lo nombra. Pero tiene un estado presupuestaria. Tiene un estatus, pudiéramos decir, en relación a su carrera, a los miembros inferiores, de inamovilidad. Tiene una organización, tiene una estructuración que apunta a tratar de que el mismo tenga algún grado de independencia operativa, parecido a lo que sería pues con la Escuela de la Judicatura, como hay una de Ministerio Público, parecido a lo que es el tema del Poder Judicial, pero depende directamente del Poder Ejecutivo. Entonces, para eso habría que modificar la Constitución, que tal vez no sería ni siquiera necesario, sino que lo que hay que garantizarle es que lo siga nombrando el presidente, pero bajo un esquema tal vez de inamovilidad que le garantice a la persona que vaya a estar ahí los 4 años o que sigan apareciendo presidentes como Abinader, que ha tenido gracias a Dios, la visión de lo que habría planteado en campaña en relación a ese punto, concretarlo en la actualidad con no tener injerencia sobre el Ministerio Público. La parte de los recursos que no se cumplen con la ley. Indispensable. No es tanto porque eso es aquí hay un desfase, aquí hay un desorden con todo eso, que hay que reconocer. Lo primero es que tenemos 20 y tantos leyes que especializan recursos. Que si se cumplieran no hay recursos. Eso tiene que ser en función, a nivel del presupuesto general del Estado, en función de una proyección que se haga. Si no se tiene esa proyección, ejecución y programa para lo mismo, pues no debería ser esto concretado. Evidentemente que ese es el talón de Aquiles de la justicia y en términos particular del Ministerio Público. Solamente tendríamos que ver que doña Miriam habría planteado unos 400 y tantos casos que se estarían investigando y apenas llevan 5 o 6. Con casos como el de Medusa, que estaría desbordando todas las expectativas, porque si tú me dices 12,700 y tantas páginas,
no hay posibilidad material ni siquiera en menos de 2 meses de incorporarlo en las 2 fases que hay que hacerlo, ese expediente en lo que sería la lectura, porque hay que durar 8 horas diario leyendo casi por 2 meses para esas 12,000 y tantas páginas. Una obligación mandatoria en la fase preliminar y también en lo que sería juicio de fondo, pero 400 testigos, solo del Ministerio Público, donde hay entonces 41 personas físicas y 22 personas morales. Estamos hablando de 63 imputados, 83 imputados. No hay ni siquiera un salón. No, porque solamente, ninguna barra. Los 83 diputados, los 83 imputados que hay, tienen derecho a 3 abogados cada uno, 60 y tantos, son 189, porque son 63 imputados, serían 189 abogados a los que tendrían derecho. No caben en ninguna barra, amén de los asistentes y demás. Pero cada uno de esos imputados está en condiciones de promover también testigos para enfrentar lo que son los testimonios de los 400 testigos en relación a lo que le afecten. De esos 400 testigos, si hay testimonios de 40, 50 que son los que me afectan, yo puedo promover. Entonces eso tendría una suma exponencial, no creo que es el gran reto. Para eso se necesita recursos, segmentar, o si no, el artículo 64 del Código Procesal Penal te puede individualizar algunos casos, que yo creo que tendrá que ser la salida operativa, porque un tribunal no puede con eso, porque el problema de no es el mismo problema por ejemplo, de las múltiples cosas que se plantean ahí. Tú me dices por un lado, bueno, había una mafia en el proceso de los alimentos para los presos, perfecto. Pero eso no tiene que ver con la construcción de la victoria. Perfectamente. Exacto. Son casos que no tienen que estar unidos para que se le pueda dar un sentido operativo. Entonces, el Ministerio Público, eso le desborda su capacidad. Yo creo que hay que reconocerle a Jenny Berenice, a Wilson Camacho, que han hecho una extraordinaria labor, porque están trabajando con una logística deficiente. Necesitan 10 veces el personal que tienen y no hay recursos para eso. Sino cómo van a operativizar, cómo van a trabajar todos estos casos con un sinnúmero de plazos perentorios que están al doblar de la esquina. Entonces, esa independencia, el presidente de la República tiene que acompañarla con recursos. Ojalá en estas proyecciones o en su rendición de cuentas, aproveche también, es una rendición de cuentas, pero aproveche también y haga alguna proyección, que normalmente es en febrero que se hace, pero lo acompañe esta rendición de cuentas de alguna declaración, de plantearse, pues mejorar esas condiciones del Ministerio Público, partidas especiales, para que haga el trabajo que demandan las circunstancias. Como siempre, muy agradecido, Trajano Vidal Potentini, de todos los temas que tratamos y que contribuyen a aclararlo ante el público. Muchísimas gracias por tu participación. Continuamos en Propuesta Semanal.